Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes una vez más, el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos listos para empezar la lección número 9. Para esta semana la lección se titula Bendito el que viene en el nombre del Señor. El texto para esta semana está en el Salmo 118, versículos 22 y 23. Esta se puede decir que es una de las lecciones más centradas en Cristo o cristocéntricas, porque trata de mostrarnos cómo los salmos presentan el mensaje central de la salvación, cómo Cristo es presentado a través del Antiguo Testamento, especialmente en el Salterio, para mostrarnos que como rey, como sacerdote, como el pastor de toda la grey, es el que se preocupa, es el que está siempre al tanto de su creación y busca presentar la salvación a todos aquellos que se acercan con confianza, porque para que tengan seguridad de encontrar refugio en los brazos amorosos del Señor Todopoderoso. Esta es la lección que se desarrolla en esta semana. Preparémonos para estudiarla. Y así como hemos mencionado, esta lección nos trata de mostrar a ese Señor Todopoderoso que ha venido a salvar a su humanidad que se alejó por motivo del pecado, pero que quiere ahora recoger, restaurar y volver a llevarla a disfrutar de las mansiones celestiales. Ese pastor amado, ese Rey del universo, ese sumo sacerdote que intercede por nosotros, ese es nuestro Dios. Y a través de este video queremos llegar a todos los hogares y queremos agradecerles por estar siempre apoyándonos. Y también, si todavía no se han suscrito, les animamos a que se suscriban, que compartan este video para que otras personas puedan también escuchar y conocer más de la palabra de Dios. Le tenemos aquí a nuestro buen hermano Ezequiel Peña, quien él nos acompaña semana a semana con el versículo cantado. Así que vamos a dejarle a nuestro hermano Ezequiel y luego regresamos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos, es una maravilla a nuestros ojos, es una maravilla a nuestros ojos. Muy bien, mis amigos, bendito en el que viene en el nombre del Señor. Este título nos presenta lo que en el Salmo está tratando de resaltar. Salmo capítulo 118, Salmo 22 y 23 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Qué hermoso saber que nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular, pero que fue desechada. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que en los salmos ya se está reflejando ese mensaje salvífico,
ese mensaje cristocéntrico, ese mensaje que nos alcanza y que nos da la oportunidad de conocer a Dios y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, entonces nos damos cuenta de que hay una cantidad de mensaje profundo y salvífico. Por ejemplo, estos temas que están relacionados sobre Cristo en los Salmos tienen que ver con su divinidad, tiene que ver con su filiación con el Padre, tiene que ver su obediencia, también su celo por el templo, ¿no? Su identidad como buen pastor, que se manifiesta en varios salmos, como también lo que él tuvo que pasar, ¿no? La pasión, la traición, su sufrimiento, muerte, cómo sus huesos no fueron quebrados, la resurrección, la ascensión, el sacerdocio y la realeza, entre otras cosas. Todo esto se estuvo prediciendo muchísimos años antes de que Cristo viniera y cómo todo se fue cumpliendo de una manera perfecta, todo con una notable exactitud. Así que no es de extrañar pues que el ministerio de Cristo se presente en los salmos y que sirva, ¿no?, de himno, de cánticos, de alabanza, recordando, ¿no?, las promesas del Señor y proyectándose hacia el cumplimiento de esas maravillosas promesas y profecías. También en los salmos encontramos ese tipológico cumplimiento profético manifestado en Cristo, ¿no?, presentado como el Mesías sufriente, y cómo al final Cristo tomaría todos estos salmos y lo aplicaría a su propia vida. Y él oraría también por la salvación de todos aquellos que lo acepten. Este es un mensaje maravilloso. Por eso que el título no dice bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito es nuestro Señor Jesucristo, que vino dejando el cielo, dejando todo aquello que era su hogar eterno para venir a nuestro propio hogar, a nuestra condición, con la finalidad de salvarnos. Entonces, la lección nos dice que Él es el buen pastor, ese pastor abnegado, ese pastor divino que está viendo por sus ovejas, por su rebaño. Hay salmos como el 23, ¿no? El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese es la labor del buen pastor: cuidar de su rebaño, llevarlo a buenos pastos, protegerlo de las fieras salvajes, hacer posible de que ellos sientan la seguridad de que Dios está en medio de ellos. Hay otros salmos que encontramos aquí, por ejemplo, en el Salmo 28 y en el versículo 9. ¿Qué nos dice allí? Dice, Él las pastoreará siempre, como el pastor de Israel. Vamos a leerlo literalmente. Salmo 28, 9, que dice: Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Ese es un salmo en el cual nos asegura la protección, la dirección y el acompañamiento de Dios todos los días de nuestra vida. Ahora vamos a ver el Salmo 80. Miren ustedes lo que nos dice este salmo en el versículo 1. Dice: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Aquí nos menciona el pastor de Israel, el pastor que conduce el rebaño, que pastorea como a las ovejas de José, dice, ¿no? A José, que estás entre querubines y resplandece. Ese Dios poderoso que está siempre viendo por su pueblo, por Israel, por José, que aunque estuvo alejado de sus hermanos, el Señor lo dirigió, lo condujo para que él también pudiera pastorear a toda esa nación y no pereciera de hambre. También encontramos aquí en el Salmo 78 y en el versículo 52, que dice: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Hace alusión a esa manifestación poderosa de Dios sacando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y guiándole por el desierto y cuidándole, alimentándole y dándole todo lo que necesitaban en ese
en ese peregrinaje, en ese lugar tan difícil. Dice, los guió con seguridad, versículo 53, de modo que no tuvieran temor. El mar cubrió a sus enemigos, haciendo alusión de cómo el Señor, como buen pastor, los cuidó y los protegió de todos esos ejércitos egipcios que venían con la finalidad de destruirlos. Pero más bien perecieron ellos en aquellas aguas cuando el mar se cerró. Esa es la labor del buen pastor, cuidar su rebaño, cuidar sus ovejas. Aunque las ovejas eran muy rebeldes, ¿verdad? Eran muy inquietas, pero la imagen del Señor como pastor y la imagen del pueblo como ovejas nos muestra ese cuidado, nos muestra esa atención, nos muestra ese deseo del Señor de estar siempre cuidando a sus hijos fieles. También nos muestra la cercanía que hay entre Dios y su pueblo, así como el pastor estaba cerca de sus ovejas. Para protegerlas, para alimentarlas, para cuidarlas, tenía que estar cerca. Y esa es la imagen que se ve de ese Dios amoroso que está cerca de su pueblo. También nos presenta aquí cómo el Señor está al tanto de su creación. Y aunque se han alejado y se han apartado y han pecado, el Señor promete cuidarlos, promete restaurarlos y para esto hace un pacto en donde el Señor hace un juramento en el cual Él lo cumple. Lo que fallan más bien somos nosotros, los seres humanos, esta parte. Así que los pastores eran muy cuidadosos con su rebaño. También se menciona en la Biblia que los reyes eran los pastores de su nación, ¿no? De su pueblo, aunque muchas veces le fallaban, aunque muchas veces cometían errores y muchas veces pensaban en sí mismos y no en el pueblo. No es lo mismo con Dios, que es un pastor bueno, amoroso y que está dispuesto a todo por salvar a su rebaño. También nuestro Señor Jesucristo, allí en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 10 y en versículo 11 en adelante, hace alusión a estos salmos y dice en el versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. El pastor da su vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor y Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Por eso cuando nosotros vemos los salmos, cuando nosotros analizamos a ese Mesías que iba a entregar su vida y lo comparamos con Jesús, vemos que es la profecía cumplida en Jesús mismo, porque Él fue quien vino a dar su vida. Ahora, el buen pastor se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermosa figura. Jesús cumpliendo su rol de pastor, pero también su rol de cordero, ofreciéndose y inmolándose por los fieles. Dice, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Jesús no es un asalariado. Jesús hace su labor por amor. Jesús se entrega. Jesús está dispuesto a dar su vida, a sacrificarse. Esa es la labor de un buen pastor. Y todos nosotros en algún momento pastoreamos a alguien. Tal vez el padre pastoreando a su familia. Tal vez el maestro pastoreando a sus alumnos. Tal vez el líder pastoreando a aquellos con los que está reunido o en el trabajo o en la iglesia, ¿no? El pastor con aquellos miembros que forman parte de su congregación tiene que cuidar, tiene que proteger, tiene que alimentar, tiene que ver por dónde están avanzando. Ese es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y hasta el día de hoy en el Medio Oriente nosotros podemos ver que cuando se mezclan varios rebaños, las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Y de esta manera no hay confusión, no se pierden, ellas siempre están atentas a la voz de su pastor. De igual manera, nosotros tenemos que aprender a reconocer la voz de nuestro buen pastor, de Jesús. Nosotros tenemos que reconocer qué es lo que Él nos dice en su palabra. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en su nombre, habrán falsos cristos, y esa voz de Jesús será falsificada por Satanás. Así que tenemos que aprender a reconocer, tenemos que aprender a discernir de dónde viene el engaño. Y también Jesús confirmó que llamaría a sus ovejas de otros rebaños y haría un solo rebaño. Tengo ovejas que están en otro redil, dijo Jesús.
Y en el final de los tiempos, cuando el Señor llame a aquellas verdaderas ovejas, aquellos que conocen verdaderamente a Jesús y están deseosos de seguirle por donde quiera que va, dejarán aquellos otros rediles para venir al redil verdadero, para venir a aquel redil en el cual el Señor, nuestro pastor, nos guiará hasta la vida eterna. Pero también los salmos, aparte de mostrarnos a Jesús como el buen pastor, como el pastor que lidera y cuida sus ovejas, también nos presenta los salmos a Jesucristo como el Mesías sufriente, como aquel que vendría a entregar su vida por aquellos que le aman y que le sirven. En el Salmo 22 nosotros encontramos este salmo completamente de corte mesiánico. Aquí se presenta un grito de angustia, pero a la vez un canto de alabanza. Muchos dicen que es la vivencia de David, pero hay muchas de las cosas que se presentan aquí que no van con David, pero que sí van con el Mesías. O sea, es un salmo en donde se presenta un corte profético hacia el Mesías viniente y sufriente. Dice en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas palabras las repitió Jesús. Se sintió en un momento separado del Padre, alejado, y estaba con temor como hombre de que estas cosas lo dañen y lo acaben. Pero él confió y él puso su vida en las manos de Dios. También encontramos en el Salmo 118 y en el versículo 22 que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Jesús era la piedra fundamental, la piedra que fue desechada por los edificadores, aquellos que supuestamente deberían estar cuidando el edificio, la casa, el templo del Señor. No conocieron el tiempo en el que estaban viviendo, no conocían las profecías, no estaban preparados para recibir al Mesías y lo desecharon. Así también, cuando uno rechaza al Mesías, rechaza la salvación, rechaza la oportunidad que el Señor nos da de alcanzar la vida eterna. No podemos nosotros cerrar nuestro corazón al llamado de Dios. El tormento de la separación que Cristo sufrió de su Padre a causa de que estaba cargando los pecados de todo el mundo sobre sí, era agobiante, desgastante. Jesús lo cargó y lo sufrió por ti y por mí para que pudiésemos de esta manera alcanzar nosotros la salvación, ¿no? Nadie puede comprender la magnitud del sufrimiento que experimentó Cristo en aquella cruz, cargando el pecado de toda la humanidad, sintiendo la separación entre el Padre y él mismo. ¿Por qué? Porque en este momento estaba en juego la salvación de toda la humanidad y aún la salvación de Jesucristo mismo, porque él podía perder, podía fracasar, podía ceder a la tentación, pero para que él no pase por esta situación, tuvo que mantenerse confiado y aferrado a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, lo cual nos muestra a nosotros, de igual manera, que si nos aferramos a la promesa del Señor, a la palabra del Señor, podemos pasar las más fuertes y duras dificultades. El Señor, pues, nos ama. Las figuras, ¿no?, que se presentan en el Salmo 22, de esos animales, allí dice del toro fuerte, de los leones rugientes, de los perros que los siguen por todos lados. Todo muestra una situación bastante terrible de lo que estaba pasando el Mesías. Pero luego él se compara, dice ahí, con un gusano, dice, no más, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, versículo 6. Esta condición es una condición terrible, ocasionada por la carga que llevaba del pecado. Lo que los hombres señalaban a Jesús, lo acusaban a Jesús, lo ridiculizaban. Todas estas cosas lo hacían sentir a él como que era un gusano,
que nadie lo apreciaba, que nadie lo quería. Pero él tuvo que pasar todo esto con la finalidad de poder ser exaltado luego como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la piedra angular. Él es aquel de quien el profeta había anunciado que habría de venir a reparar los portillos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a resucitar muertos. Jesucristo tenía que cumplir esa misión. Jesucristo había venido con un propósito y él se había propuesto demostrar al universo que el hombre puede vencer con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo y no solamente ceder a las tentaciones de Satanás. Así que, mis queridos amigos, hermanos, Jesús en la cruz pagó la penalidad del pecado para que tú y yo no tengamos que pagarlo. Ahora está a nuestro alcance la salvación, solamente con una aceptación a Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Y vemos que como pastor y también como el Mesías, el Señor cumple con su palabra. Por eso el Señor hizo un pacto con el ser humano. Y ese pacto el Señor lo mantiene, porque el Señor es fiel a su palabra. Los que fallan en el pacto somos nosotros. En el Salmo 89 y versículo 27 encontramos la expresión de cómo el hombre rompe el pacto de Dios. 27 dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme en él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Y en el versículo 30 dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardareis mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. O sea, en otras palabras, Dios nos está diciendo, hemos hecho un pacto. Yo voy a cumplir mi pacto, no voy a fallar a mi pacto, pero si ustedes fallan, ustedes van a tener que sufrir las consecuencias de haberse separado de mí, de haberse alejado de la protección que yo puedo darles. Así que el pacto davídico contiene una promesa de Dios de sostener completamente, eternamente a todo el linaje de David y darle prosperidad al pueblo de Dios. Como consecuencia de su acercamiento, de su permanencia, de su estancia con el Señor. Pero por el contrario, si el hombre se aleja del pacto, ya no hay esa protección, ya no hay ese cuidado, más bien vienen las consecuencias y el juramento de Dios está en función a la fidelidad a la ley de Dios. O sea, nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. El Señor nos ha dado una ley y nosotros tenemos que cumplir esa ley porque el pacto involucra que las dos partes sean fieles a lo que han quedado. Entonces, si la ira de Dios es la expresión del juicio divino, va a ser por consecuencia de la desobediencia a la ley. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Es un Dios que manifiesta pureza en lo que hace, determinación y cumplimiento a sus promesas y a sus palabras. Al final del tiempo, lo que va a prevalecer va a ser el reino de Dios. Dios va a establecer ese reino para siempre por medio de la gracia de Jesucristo que es concedida al pueblo de Dios cuando es fiel, cuando cumple su parte en ese pacto. Y así como el Señor mencionó, ¿no?, que David era su primogénito, aunque en realidad no era el primogénito, pero lo consideró así, exaltándolo, poniéndolo como rey de Israel, también a Jesucristo lo pone como el primogénito. No porque sea el primero de los creados, no, sino es en estatus, es en la calidad de primicia, es en la calidad de tipo que tiene entre David y Jesús. Y este título significa un honor y una supremacía con respecto a la autoridad que él tiene. O sea que Jesús está por encima de todo. ¿Quién nos va a gobernar por la eternidad? Nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él también es Rey.
Rey eterno con un poder incomparable, Rey de reyes y Señor de señores. En el Salmo capítulo 2, en el Salmo 2, nos dice lo siguiente el texto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, aquí nos muestra que Dios ha puesto a Jesucristo por encima de todas las cosas. Jesucristo va a llegar a ser nuestro rey. Y ahora los reyes de esta tierra se van a ir contra Jesús. ¿Van a querer ellos unirse en rebelión como lo hizo Lucifer? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a esa actitud de rebelión. Por naturaleza el ser humano es rebelde. Por naturaleza nos vamos contra las leyes de Dios establecidas desde la eternidad. ¿Por qué? Porque el pecado es divisorio, el pecado es rencoroso, el pecado es destructor. Y el Señor ha sido puesto por rey para que gobierne en el universo. Rey sobre Sión. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, para que ahora pueda gobernar y pondré todo como estrado bajo tus pies. Como se hacía en la antigüedad, ¿verdad? Cuando un rey llegaba a un imperio y lo tomaba, ponían a todos bajo sus pies, en símbolo de haber conquistado, de haber ganado. Y aquí se le menciona y se describe a Dios como el Padre del Mesías, el cual apunta a una coronación, ¿no? Por cuestión del pacto que se ha hecho entre Dios y el hombre. Y este rey es ungido, ha sido puesto en un estrado que significa gobernar, significa estar por encima de todo. Y también se le dará una vara, un bastón de poder, de autoridad. Pero también esa vara es un símbolo del juicio divino. Ese juicio que solamente Dios puede realizar porque está en su omnipotencia, en su omnisciencia, saber discernir y al final determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, porque en nosotros no hay ese discernimiento. Solamente Dios está por encima de todas las cosas. Y algo más, gracias a la cruz, la promesa del reino será restaurada. Gracias a la cruz, nuestro Señor Jesucristo será el Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad, en donde su reinado estará establecido para siempre y nadie lo podrá tumbar, nadie lo podrá vencer, porque Él ya es el vencedor. Él triunfó sobre las huestes malignas y sobre todos los rebeldes. Así que es agradable pensar en que nuestro Señor triunfará, en que el Señor restablecerá todas las cosas y que el Señor vendrá como Dios poderoso para poner todas las cosas en su orden y en el lugar que corresponde. El Señor también, aparte de ser nuestro Rey, nos dice que va a ser nuestro sumo sacerdote y es presentado como sacerdote según la orden de Melquisedec. Recordemos que se presenta en la Biblia a Melquisedec como rey también, rey de Salem, que significa Jerusalén, ¿verdad? Entonces, sí, Salem, ¿no? Shalom, paz. Jerusalén viene de Jerusalem, ¿no? Que significa la ciudad de la paz. Así que Salem y Jerusalén es lo mismo. Y Melquisedec era rey de Salem y era sacerdote de Dios Altísimo allí en Salem. Jesucristo es el Dios de la paz. Jesucristo es el rey de la Nueva Jerusalén y también será el sacerdote de la Nueva Jerusalén según la orden de Melquisedec. Y no según la orden de Aarón, porque Aarón, como se presenta, era un hombre que tenía sus defectos, era un hombre que tenía sus pecados, tenía que presentar un cordero por sus pecados, lo cual di Jesús no, porque Jesús es el cordero sin pecado. Él no cometió ningún pecado, más bien él se ofreció a sí mismo como el cordero de Dios y Dios pues dota al Mesías de esa realeza eterna y de ese sacerdocio eterno. Ese sacerdocio de Cristo
que se deriva de Melquisedec y quien tiene como prominente el dar la liberación del pecado a todos aquellos que se acerquen con fe y confianza al trono de Dios. El Señor Jesucristo, dice en el libro de Hebreos, es fiador de un mejor pacto, de un sacerdocio inmutable, o sea, que no cambia, que se mantiene para siempre. Y al ser a la vez rey y sacerdote, Cristo tiene una superioridad sin precedentes a los sacerdotes y a los reyes humanos, porque Jesucristo está por encima de todos, porque Jesucristo nos da esperanza, nos da la promesa de restauración final y total. El maravilloso sacerdocio real de Jesús reclama nuestra obediencia y confianzas absolutas a su gobierno, a su ley, a todo lo que Él nos ha prometido. Y entonces, por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad y por medio de su divinidad se aferró al trono de Dios. En pocas palabras, Jesucristo nos alcanza y alcanza a Dios. Jesucristo es el medio a través del cual podemos llegar a Dios. Él es el mediador, Él es el camino, Él es el Salvador. Recordemos que todo lo que hizo el Señor lo hizo por nosotros. Jesucristo es el único que debe ser adorado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesucristo recibe honores como Dios y no debe haber ningún otro ser que reciba los honores que se le dan a Jesucristo porque Él es Dios. Él es creador y es eterno. Y como creador y Dios, su eternidad lo determina como el soberano. Y aparte de esto, también es el Hijo de Dios. Es aquel que se puso obediente para salvar a la humanidad. En su vida y en su ministerio, Él manifiesta la encarnación, ¿no? Como una ofrenda completa, total, en su propia vida. Y el celo por la casa de Dios, pues lo consume a Jesús, porque el templo, la casa de Dios es santo. Y nosotros debemos considerar eso también en nuestra relación con Dios. Jesús enseñaba con un mensaje santo y salvífico, abría su boca enseñando parábolas de salvación y él alimentaba al pueblo con el pan del cielo. Él alimentaba al pueblo con esos verdes pastos como buen pastor. Y Jesús también es la piedra angular en donde se edifica toda la casa del Señor. ¿Qué podemos aprender en esta lección? Que el sufrimiento y la pasión de Jesucristo tiene como objetivo principal de que nosotros no tengamos que pasar por la segunda muerte, que nosotros podamos alcanzar la salvación. Jesucristo cumplió y los salmos nos indican, ¿no?, de que Jesús iba a venir y vino, iba a nacer de una virgen y nació de una virgen, que Jesús iba a sufrir por nosotros, que iba a ser tomado preso, que se iban a repartir sus ropas, que no se iba a quebrar ningún hueso, que Jesucristo iba a ser crucificado y que su cuerpo no se descompondría en la tumba. Todo esto nos muestra pues que se cumplió en él, que Jesús es el Mesías que está sentado a la diestra de Dios, el Mesías que desciende de su trono para alcanzarnos, que gobernará por siempre a todas las naciones, que él es el sacerdote según la orden de Melquisedec y que él lleva cautiva la cautividad con la finalidad de liberarnos y darnos la salvación para nuestras vidas. Así que recordemos, solamente en Jesús tenemos la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recordemos que el que viene en el nombre del Señor es bendito. Y así como Jesucristo es bendito porque vino a darnos el mensaje de salvación, tú y yo podemos ser benditos si llevamos también las buenas nuevas del Señor a todos aquellos que no lo conocen. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, y la próxima semana continuamos con nuestro estudio. Ya estamos para la lección número 10, que se titula Lecciones del pasado. No olvidemos que el Señor nos promete acompañarnos cada día de nuestra vida. Y no debemos tener miedo al futuro, a menos que olvidemos lo que el Señor ha hecho en el pasado. Eso se estudiará la lección la próxima semana. Que el Señor nos bendiga. Una feliz semana.